Hola, soy Nacilena Salgado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta hora voy a sustentar la fase 4 del curso de Cultura Política. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Bueno, yo escogí el sector social campesino y creo que es muy pertinente porque este tiene que ver y está enfocado en un recurso básico como es la tierra. Y no solamente básico para la economía, sino para nuestro sustento, sino para nuestra existencia como tal, como raza humana. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues creo que, que es necesario ese reconocimiento y esa reparación de este sector social, pues ha sido eh, muy atacado, ha tenido que sufrir grandes flagelos y creo que es merecedor de que sea valorado y respetado democráticamente. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social campesino? Bueno, en el periodo de 2013 ocurre el paro agrario que promueve de alguna manera a que el gobierno fije la mirada en este sector, es decir, a que preste un poco más de atención al ver que por el cese de actividades de los campesinos, Colombia se ve afectada, entonces el gobierno fija un poco más la mirada en este sector. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, seleccioné el sector del Cesar, más específicamente la Paz Cesar, porque allí resido y sentí interés por saber, conocer sobre la lucha de estos campesinos para salir adelante y cuáles fueron estos beneficios y las consecuencias de dicha lucha y qué o cómo habían contribuido o afectado a esta región. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social? Bueno, históricamente la lucha empieza a dar sus primeros pasos en el siglo XX. Luego pasamos por la época de los 40, de los 50, 1940, 1950, en un papel de guerra, de crisis. Y seguidamente se abre una luz de esperanza con la Constitución del 91, donde se consagraron derechos sociales y a sectores que antes estaban excluidos como el campesino. Entonces ahí se abre esa luz de esperanza para dicho sector. ¿Qué poblaciones afectadas y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, finalmente, pues todos los campesinos, esos niños que no tuvieron acceso a una educación de calidad y algunos ni siquiera tuvieron derecho o acceso a la educación. Esas madres que perdieron a sus hijos, a sus esposos, esos mismos hombres que perdieron su vida por defender su tierra, su familia. Y en Colombia, según Gaviria, es fundamental y el conflicto, la violencia ha venido teniendo mucho énfasis en Colombia por la inequitativa repartición de tierras, según Gaviria. Y ¿cuáles son los actores relevantes de este sector? Pues precisamente los campesinos y el gobierno y esa lucha que tiene el campesino para que el gobierno le reconozca sus derechos. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social escogido? Bueno, en el 2013 tuvo lugar un encuentro con 8 departamentos del Caribe colombiano y allí diferentes entidades pudieron ayudar a los campesinos, instarles a dejar el miedo y, por las amenazas y las situaciones. Y estas instituciones, al conocer un poco más esas violaciones de los derechos humanos en el Cesar, empezaron a interesarse un poco más por este sector aquí precisamente en la zona del Cesar. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, podría decirse que el sector social campesino hoy en día ha venido empoderándose de una manera muy progresiva, convirtiéndose de gran relevancia para el país en la seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Pero sin embargo, según el profesor Jaime Forero del Observatorio Rural de la Universidad de Salle, Colombia enfrenta un reto y es el redistribuir la tierra en función productiva, ya que los campesinos no tienen suficiente tierra y sin embargo ellos han demostrado ser eficientes en términos productivos y económicos. Por ejemplo, ahora en épocas de pandemia, mientras otros sectores han cesado actividades, los campesinos siguen ofreciendo el servicio al campo eficaz y contribuyendo a que la población colombiana pueda tener
alimentos. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, se podría decir que precisamente es ese deseo, esa lucha constante, esa búsqueda de la posición, de que la posición de los campesinos sea respetada y además yo diría que este sector merece ese reconocimiento, merece ser escuchado, merece ser reconocido ante esta sociedad. Según Leticia Era, ella dice que la democracia es esencial para estimular la participación política en los ciudadanos para edificar sociedades plurales y respetuosas de las minorías. Es decir, que es necesario que podamos aprender a respetar a sectores como el campesino para que podamos tener una verdadera democracia, una verdadera cultura política. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los campesinos juegan un papel para mí fundamental en las dinámicas sociopolíticas del país. Pues aunque nosotros como sociedad, el gobierno, hemos dado a los campesinos un título de siempre productores de alimentos, de que solamente son los que contribuyen en eso, en producir los alimentos que nosotros consumimos, no es así, porque nos hemos podido dar cuenta que al pasar del tiempo han sido muchas las luchas sociales que se han visto y que se promueven desde escenarios rurales, siendo estos plataformas para promover y reevaluar el ejercicio de la democracia misma. O sea que el sector campesino es de gran importancia, de gran relevancia para el ejercicio de la democracia. Bueno, creo que esto es todo. Agradezco mucho